Buenas tardes, amados hermanos de nuestra amada Iglesia Nueva Jerusalén y todo su campo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el jefe y la cabeza de la Iglesia, vamos a dar inicio a nuestro orden de culto hoy domingo 27 de septiembre del presente año. Y lo vamos a hacer a través del preludio musical que se encuentra a cargo de nuestro hermano ministro de música Gamaliel Disit Kawich. Continuando con nuestro orden de culto, que es para la honra y gloria de nuestro buen Dios, vamos a llevar a cabo la oración de invocación, lo cual le pido que ahí donde usted se encuentre en su hogar podamos inclinar el rostro. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, invocamos tu nombre en la lectura de tu palabra, en la oración, en la meditación de tu palabra, en el canto. En todos estos elementos, mi Dios, invocamos tu nombre. Por lo tanto, mi Dios, seas tú el alabado, el glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Su habitación real, hombre y dioses en verdad, que a los pueblos salvará. Redentor Señor Jesús, da al mundo nueva luz, las tinieblas no podrán tus fulgores ocultar. Al Creador y Padre Dios, al bendito Salvador, al Espíritu de amor, para siempre dadlo. Ahora, mis amados hermanos, les invito a que abra su Biblia y busquemos la lectura devocional que se encuentra en Isaías capítulo 59, de su versículo 12 al 21. Isaías capítulo 59, de su versículo 12 al versículo 21. Vamos a invitar a nuestro hermano Jonathan Josué Gallegos Valencia, que él nos pueda dirigir esta lectura devocional.
Buenas tardes, mis queridos hermanos. Vamos a dar lectura devocional en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo del 12 al 21. Les invito a que con sus miradas me sigan mientras yo doy lectura. ¿Por qué nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros? ¿Por qué con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados? El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó, y abrazó, y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos, y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová. Y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Amén. Salve Rey tan despreciado, tú que subes vencedor, que sufriste por nosotros, nuestro santo Redentor. Salve tú tan angustiado, coronado Salvador, soportaste la ignominia por ganarnos su favor. Salve Cristo coronado en sublime majestad, cantan ángeles celestes de tu eterna potestad. Por nosotros abogando, tú preparas un lugar en la gloria sempiterna de tu celestial hogar. Digno tú de todo elogio, preso honor y bendición, tus loores entonamos con perpetua devoción. Ángeles del alto cielo, vuestra dulce voz prestad, nuestro Redentor triunfante, con canciones celebrad. Amén. Ahora, mis amados hermanos, ha llegado el momento de confesar todas nuestras iniquidades, todo aquel error que hemos cometido con el conocimiento de la palabra. Por lo tanto, es el momento de poder confesar a Dios nuestros pecados. Oremos. Señor Dios, tú que habitas entre los querubines, solamente tú eres Dios, Dios de todos los reinos de la tierra. En el nombre de Jesucristo, confesamos nuestras iniquidades. Tú conoces
cada uno de nuestros errores. Tú solamente, Padre, eres el único Dios que nos conoces a la perfección. Tú nos hiciste, nos formaste en el vientre de nuestra madre. Y por lo tanto, mi Dios, reconocemos que hemos errado. Conocemos que nos hemos desviado. Conocemos que hemos cometido iniquidades. Dice tu palabra que 6 cosas aborreces y aún 7 abomina tu alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Hemos cometido, Señor Dios, ese tipo de faltas. Por lo tanto, te rogamos que nos perdones, porque hemos caído, hemos pecado. Perdona todos nuestros errores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tú de los fieles, eterna cabeza, de tierra y cielos, divina al Señor. Sobre tus siervos abre con largueza raudales puros de tu inmenso amor. Sabiduría, mansedumbre y celo de ti reciban, y sagrada unción te salvará almas, incansable anhelo y el estimable don de la oración. Cuando a los hombres con amor enseñen de tu evangelio celestial verdad, su ministerio santo desempeñen, ardiendo el pecho en fervida piedad. Al pecador con caridad corrijan, del débil sean eficaz sostén, a los cansados con amor dirijan, por los caminos de verdad y bien. Amén. Voy a invitar a nuestra hermana Perlita Valencia Arias para que ella nos dirija la oración de gratitud. Oración de gratitud. Y después de la oración de gratitud, voy a invitarles, amados hermanos, a que nuevamente abran sus Biblias en el libro de Efesios. Efesios capítulo 1, de su versículo 15 al versículo 23. Efesios capítulo 1, de su versículo 15 al 23. Y esa lectura estará dirigida a cargo de nuestro hermano Isaac Gallegos Valencia. Isaac Gallegos Valencia. Buenas tardes, mis queridos hermanos. Vamos a orar. Les invito a que hagamos la oración de gratitud. Tenemos muchos motivos que dar gracias a nuestro Dios, porque nos da la vida, por los momentos de angustia, los momentos de pruebas, los momentos que quizás también de enfermedad, hermanos. Les invito a orar por gratitud. Oremos. Jehová, tú que habitas en las alturas de los cielos, nos presentamos ante ti, reconociendo tu poder y tu señorío. Eres nuestro Dios,
a quien amamos, adoramos y glorificamos tu nombre, porque tú has sido bueno y misericordioso con nosotros. Te presentamos, Señor, esta oración de gratitud, porque en nuestros corazones hay mucho agradecimiento por la vida, por los alimentos, por permitirnos abrir nuestros ojos y ver con vida a nuestros seres queridos, nuestros vecinos, nuestros alrededores. Porque tú, Señor, nos regalas esta mañana llena de luz. Podemos ver también la noche, la oscuridad, las estrellas, la luna. Podemos sentir esa brisa del aire que tú nos permites poder respirar. Gracias, Señor, por todos los recursos económicos que nos compartes a nosotros, de poder tener un trabajo, de poder tener una familia, de poder, Señor, convivir con nuestros seres queridos. Gracias, Jehová de los ejércitos, porque tú también nos permites tener los recursos para comprar los alimentos, para poder sustentar nuestra familia, para poder tener, Señor, nuestro vestuario. Y aún así, en las angustias, en las situaciones que muchos hermanos están viviendo, en los tiempos de enfermedades. Te agradecemos porque tú nos permites que por medio de esas enfermedades podamos expulsar todo lo que hay en nuestro cuerpo, lo sucio. Y conforme a ello, Señor, tú nos das la oportunidad de poder comprar también nuestros medicamentos. Gracias, Jehová, porque tú nos das la vida. Nos das, Señor, este momento también de estar ante tu presencia, dedicándote el tiempo para adorar y glorificar tu nombre. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que en otros lugares están alejados de tu presencia y otros, Señor, se los niegan el permiso, la autorización de poder alabarte y glorificar tu nombre, porque los persiguen, Señor. Y nosotros somos libres aún de decidir y de buscarte tu rostro, de buscarte en tu casa de oración, donde podamos estar unidos como familia, unidos en familia en Cristo, Señor. Te agradecemos por esas ricas bendiciones, por todo, Señor, porque no tenemos cómo agradecerte, porque nuestra propia vida te pertenece y nuestros hijos son prestados, Señor. Gracias por la vida de estos niños, de la familia que cada uno de nuestros hermanos tú les permites tener. Te agradecemos, Señor, por todo esto. No hay palabras, Señor, cómo agradecerte. Por eso, Señor, te presentamos este agradecimiento ante ti en actitud de agradecimiento, en actitud de alegría, en actitud de reconocer tus bendiciones. En el nombre de Jesús te hemos puesto nuestro agradecimiento. Amén. Buenas noches, amados hermanos. Vamos a dar lectura en Efesios capítulo 1 del versículo del 15 al 23. Yo voy a dar lectura mientras ustedes me siguen con su mirada. El espíritu de sabiduría y de revelación. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superimente grandeza de su poder para con nosotros,
los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Amados hermanos, la lectura bíblica la tenemos en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Oremos. Señor, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tú nos permites estar delante de ti, Señor, con un puñado de tus hijos, Señor, con estas ofrendas que han depositado tus hijos en tu corazón, Señor. Seas tú, Señor, que los multipliques, Señor, y sean usadas, Señor, para el agradecimiento de tu obra. Gracias porque tú nos das los recursos, Señor, y de lo que tú nos das, podemos darte, Señor, de gratitud por las bendiciones recibidas. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy. Con mi ofrenda contribuyo a la obra del Señor, aleluya, mi ofrenda doy. Mi ofrenda doy, mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy. Con mi ofrenda contribuyo a la obra del Señor, aleluya, mi ofrenda doy. Muy buenas noches, estimados hermanos. Vamos a compartir el tema la gracia que da libertad a la bendición. Nos vamos a basar en la lectura bíblica de Efesios capítulo 1 del versículo 15 hasta el versículo 20 que hemos tenido la oportunidad de leer dentro de nuestro orden de culto. En esta porción bíblica vamos a apreciar dos aspectos principales para nuestra meditación. La primera de ellas es las bendiciones de su gracia. El versículo número 20 concluye indicándonos el lugar que actualmente tiene Jesucristo. De acuerdo a este versículo, Jesucristo está sentado a la diestra de Dios, su Padre. Él siempre ha pertenecido a ese lugar, pero al venir a este mundo se sujetó a vivir como un humano completo y en ese sentido para representarnos a toda la raza humana ante Dios, con la condición de ser sin mancha ni pecado, lo cual cumplió perfectamente y con ello alcanzó para su pueblo las riquezas de su gracia, de las cuales el versículo 18 de nuestro texto nos dice que son muchas, dando como ejemplo la herencia entre los santos, es decir, entre todos los seres puros y perfectos del reino de los cielos. Ahora el ser humano redimido ha recibido también esta gracia de ser considerado un heredero de ese reino celestial y ser llamado santo. Recordemos que en el Edén el ser humano perdió todo lo que Dios le había preparado, siendo obstaculizado su acceso al árbol de la vida y además
habiendo sido expulsado del paraíso, como una señal de que todo estaba perdido. Sin embargo, en Jesucristo le es garantizado que recibirá todo aquello que Dios había planeado para él, pero ahora como una recompensa de parte de Dios, obtenida por Jesucristo. A esas recompensas es a las que se le llama las riquezas de la gracia de Dios. Dentro de lo que perdió está el vivir en el estado de santidad, que por causa de su pecado ya no es propio a nuestra condición. Pero ahora, como hemos leído en el versículo 18, se nos dice que recibirá como herencia la herencia de estar entre los santos. Esta es una de las riquezas que obtiene. También perdió la comunión con Dios y su amor hacia Dios. Perdió la vida eterna y su lugar en la gloria, lo cual estaba representado por esa perfecta comunión en el Edén y la participación del árbol de la vida, de lo cual a partir de aquel tiempo quedó excluido. Pero ahora ha recuperado estas bendiciones, pues es llamado a la comunión con Dios, puede amar a Dios, puede disfrutar de la vida eterna y de la gloria, donde es llamado a habitar con Dios. No obstante haber participado del pecado, ahora el ser humano cuenta con estas bendiciones de la gracia de Dios, además de muchas otras, como el ser declarado justo, ser adoptado hijo de Dios, siendo por lo tanto miembro de su iglesia, que es también conocido en la Biblia como el cuerpo de Jesucristo, o miembro de la familia de Dios. Con ello también el ser humano redimido recibe también como una riqueza de su gracia la presencia del Espíritu Santo, quien viene a ser en su vida la garantía de su redención, así como a traerle las manifestaciones de las riquezas de la gracia de Dios, como por ejemplo los dones espirituales y también la vivificación de su cuerpo mortal. En fin, todas las riquezas del cielo están a su alcance, no olvidando que no es merecedor de ninguna, sino que todo lo recibe por la gracia de Dios, que ha tenido a bien bendecirle de esta manera. En segundo lugar, participando de las bendiciones de la gracia. Aquí consideremos esta pregunta: ¿cómo puede participar el ser humano de esta gracia? El siguiente capítulo de Efesios, es decir, el número 2, enseña que lo que proviene de gracia no es por obra, ni por alguna deuda que se esté cubriendo como pago, sino que proviene de la libre voluntad de Dios, a quien le place otorgar esas riquezas de su gloria por amor a los redimidos en Cristo Jesús, ofreciéndolo a los que confían en su sacrificio vicario. Por eso nuestro texto que hemos leído, Efesios 1, en el versículo 15 y en el versículo 19, nos habla de que es en la fe y en el creer como podemos recibir
esta participación en las riquezas o bendiciones de la gracia de Dios. Notemos que no es el hecho de tener fe como algo nuestro, ya que la misma fe salvadora es un regalo de Dios. Tampoco se trata de tener la fe por sí misma, porque de esa manera estaríamos ofendiendo a Dios, haciendo de la fe una virtud humana y como tal merecedora de su recompensa. Pero la fe salvadora no es de esta naturaleza. La Biblia no dice tampoco en ningún lugar que al que tiene fe con un vaso de agua le basta. Al contrario, la Biblia dice que también los demonios creen y tiemblan. Pero sabemos que de ninguna manera son salvos. Así que el hecho de tener fe no es para nosotros los humanos una cualidad nuestra en la cual mucho menos podríamos esperar una recompensa. Sin embargo, somos llamados a la verdadera fe. La fe en sí misma, por lo tanto, no es nada, sino si alguien confía en que dice yo soy un hombre de fe y tengo fe, en realidad existe bajo un engaño, porque estaría confiando en sí mismo, en decir yo tengo fe. Finalmente es su persona. Equivocadamente existen también doctrinas que afirman que hay que tener fe, pero fe en el hombre, fe en la humanidad, fe en su bondad. Eso es totalmente errado. O otros que enseñan que como Dios veía de antemano que algunos hombres tendrían fe, entonces los escogió a ellos para hacerles partícipes de su gracia. Esto también es totalmente equivocado. Todo eso, por lo tanto, es ofensivo ante Dios, pues hace a un lado la vida y la obra de su Hijo Jesucristo y la obra de su Santo Espíritu. La fe de la que habla la Biblia lleva al hombre a creerle a Dios. La fe no es una cualidad que se le viene a ofrecer a Dios a cambio de su gracia. La fe salvadora es el resultado de la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre, apoyada en la obra y en la vida de Jesucristo, en donde lo que el hombre lo que tiene que hacer es recibirla y manifestarla como una entrega total de confianza en lo que Dios le dice y en lo que Dios está haciendo para su redención. Para el hombre se manifiesta con una confianza en lo que Dios nos dice en su palabra, ha hecho y seguirá haciendo. El apóstol Juan dice que es creer en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo Jesucristo. De esta fe, el versículo 15 de Efesios nos dice: habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, habiendo oído de vuestra fe. Pero note que no es una fe estática en sí mismo, una fe en el Señor Jesucristo. Tiene en quién se deposita, en quién está colocada esta fe. Y el versículo 19 dice: la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según
la operación del poder de su fuerza. Para nosotros los que creemos, está ejerciéndose esa fe, pero en el poder, dice, de Dios, quien es que lleva a cabo esa fuerza. Y más adelante indica que estaba hablando de la resurrección de Jesús y del hecho de que esté ahora sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Un acto de total confianza en Dios. En ambos casos nos muestra una fe que está cimentada en Jesucristo y no en el hombre. Una fe que le hace vivir para Dios y también en los caminos de Dios. Por eso, al preguntarnos cómo se puede participar de las bendiciones de la gracia de Dios, la respuesta es por medio de la fe en Jesucristo. Esta fe que nos impulsa a confesarle a Él y a identificarnos con Él. Hermanos queridos, alabemos a Dios por tan grande amor al darnos tantas riquezas de su gracia y que nos prodiga día tras día desde esta vida por medio de su Santo Espíritu y las que tiene preparado en la eternidad con Jesucristo. Confesemos cualquier actitud de orgullo o de altivez o de satisfacción en nosotros mismos. Jesús enseñó que el que no recibe el reino de los cielos como un niño, no entrará en él. Pero el que le recibe por gracia será salvo. Hoy somos llamados a gozar de esas riquezas, de las bendiciones de la gracia de Dios, pues el Señor se complace en haberlas preparado en Jesucristo para usted y para mí, que somos llamados de la fe en Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos has concedido por tu grande misericordia nacer a ti por medio de la fe que tú has colocado en nuestro corazón a través de tu Santo Espíritu. Y esa fe que ahora colocamos en tu palabra y en tus acciones. Esa fe que está ubicada en Jesucristo y no en lo que nosotros podamos llevar a cabo. Gracias porque tú nos sustentas y tú nos llamas a gozar desde este caminar del mundo de bendiciones, como ahora ser llamados hijos de Dios, ser participantes de tu naturaleza divina, ser llamados santos y contados entre los santos. Gracias, Señor, porque de muchas maneras nos has amado y sigues prodigando día tras día esas bendiciones y las que aún están siendo preparadas en los lugares celestes. Te alabamos por ello. Ayúdanos a vivir en gratitud y en alabanza hacia ti y también en humildad en todo tiempo. Oramos en Cristo nuestro Salvador. Amén. Que la gracia abundante de nuestro Señor Jesucristo, así como el amor infinito de Dios nuestro Padre eterno y la comunión de su Santo Espíritu, continúe en la vida de cada uno de ustedes y sus seres amados, y sea también en la totalidad de todos los que conforman el pueblo de Dios, ahora y por siempre. Amén.